Muchas gracias a todos por unirse a nosotros esta noche o buenos días a los que se están uniendo a nosotros en Japón. Mi nombre es Ryan Berg, soy el director del programa de las Américas en CSIS y les quiero dar la bienvenida a todos en cuanto a lo que es la industria geotérmica en América Latina y quiero agradecer a nuestros socios durante este proyecto completo en cuanto a la energía geotérmica en América Latina. A JICA y su corporación, muchísimas gracias por su ayuda y su participación y asociación con CSIS durante todo este proyecto. El día de hoy nosotros vamos a tener un evento que va a durar aproximadamente 90 minutos o un poco menos si es que la conversación no dura tanto. Y vamos a tener interpretación simultánea esta noche para los que quieran escuchar en español, donde dice hasta abajo de su enlace de Zoom, interpretación, donde está el globo terráqueo. Ahora para nuestra audiencia hispanohablante, durante el evento hoy día tendremos interpretación simultánea bidireccional de inglés a español y español a inglés. En su pantalla de Zoom, abajo a la derecha, podrán ver un globo que dice Interpretation, donde podrán elegir su idioma de preferencia. Nuevamente, gracias por unirse a nosotros a este evento acerca de la energía geotérmica en Latinoamérica. Hay una tendencia en cuanto a la reducción de emisión de carbono por compromisos públicos y privados para reducir la emisión de carbono. Así que se han estudiado cuáles son las maneras en las que se pueden usar otros recursos renovables para producir energía y cumplir con la demanda. Sin embargo, las fuentes geotérmicas en Latinoamérica no son tan fáciles, son costosos y para que se pueda aprovechar esto, se tienen que hablar de los beneficios y crear políticas y regulaciones y asociarse con las partes interesadas, privadas y públicas, para poder equipar a la siguiente generación de expertos geotérmicos. Nuestro evento va a identificar los desafíos y oportunidades en cuanto a la energía geotérmica en la región, especialmente en El Salvador, Costa Rica y Perú. Y además vamos a tratar de ver en qué maneras pueden lograr las metas planeadas, y vamos a hablar acerca de también cómo fortalecer lo que es la industria geotérmica en Latinoamérica, y por esta razón tenemos un panel el día de hoy para unirse a nosotros. Y antes de empezar con la parte del panel, me gustaría darle la bienvenida a la señora Katsura Miyazaki, vicepresidente de JICA Japón, agencia asociada. Empezó en el 92 en JICA y ha tenido varios puestos en la organización, incluyendo como directora general de gobierno y representante principal en Tailandia de la oficina, y también directora de igualdad y género y reducción de pobreza. Tiene más de 30 años de experiencia. La vicepresidente Miyazaki está muy familiarizada con la región y los proyectos que tiene JICA en la región. Así que adelante, señora Miyazaki, para sus palabras. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Brian, y muchas gracias a todos por asistir a este evento, y gracias SIS por patrocinar este evento. Como todos sabemos, la acción climática es un problema global y todos los países deben de abordarlo en el 2022, y también la importancia de actuar en la meta que Acuerdo de París, que se reafirmó el año pasado, y por eso es que JICA le pidió a CSIS, uno de nuestros socios de largo plazo, llevar a cabo un estudio acerca del desarrollo de energía geotérmica en Latinoamérica y el Caribe. Los países de Latinoamérica y el Caribe tienen mucho potencial geográfico para el desarrollo de energía renovable, y también han mostrado un gran interés
en las fuentes de energía renovables como en la energía solar. Y esta generación nueva tiene muchas ventajas, incluyendo emisiones bajas y también que no importan las condiciones del clima. Hay dificultades, ya que solo 30% de los recursos de la energía geotérmica se pueden usar, pero todavía hay mucho que hacer y progresar. Al ver a Japón, nosotros empezamos a desarrollar nuestro sector geotérmico en el 2010 y todavía seguimos adelante en la producción de energía geotérmica. Los sectores públicos y privados se han unido y han dado más de 3.000 millones de yens para los esfuerzos de cambio climático en los próximos 5 años, del 2021 al 2025. Y como un país patrocinador de esta reunión, nosotros tratamos de crear una sociedad más sustentable y como resultado de nuestro desarrollo en cuanto a las fuentes renovables de energía, JICA está equipada para colaborar con organizaciones públicas y privadas para dar una gran calidad y ayuda de alto impacto, yendo desde energía y tecnología de exploración y también en proyectos de estudio, de evaluación. Actualmente estamos dando préstamos y cooperación técnica para el desarrollo de la energía renovable en Latinoamérica y el Caribe. Y estamos orgullosos y honrados de decir que Costa Rica, la primer planta de energía geotérmica, se hizo con la ayuda de Japón. Esta planta se hizo por medio de compañías japonesas y están todavía contribuyendo a el suministro de electricidad de Costa Rica. JICA ha apoyado el desarrollo geotérmico a todos estos países antes de que fuera popular la energía geotérmica. Y tenemos un gran récord de cooperación en energía renovable con Costa Rica y estamos implementando un proyecto a largo plazo para construir una nueva planta geotérmica. Otro ejemplo es El Salvador, donde JICA y GIS, la Agencia de Energía y Tecnología, se están juntando para explorar la tecnología y fuentes geotérmicas para la ciencia y tecnología para el desarrollo sustentable, que va a dar cooperación técnica a países por medio de investigación de alto nivel. Y en Sudamérica, JICA ha apoyado la creación de un plan maestro para el desarrollo de esta energía geotérmica en Perú y también la cooperación de capacidad con agencias peruanas encargadas de la evaluación de la energía geotérmica. Además, estamos ayudando al desarrollo del sector geotérmico en Bolivia y en Ecuador actualmente. Y por supuesto, todavía hay muchos desafíos y no solo está ese aspecto técnico de exploración, sino también el aspecto financiero de los costos iniciales. Pero recientemente, además de promover la colaboración por medio del sector privado, los productores también han empezado a participar en proyectos de desarrollo geotérmicos y mientras que otras energías renovables tienen costos altos iniciales, son vulnerables a los cambios, ya que la energía geotérmica puede generar esta energía 24 horas al día, 365 días al año. Así que animamos a que todas las agencias gubernamentales creen unos estándares de energía geotérmica que en comparación a otras energías renovables tiene características muy especiales y muchas ventajas.
Nosotros creemos que los sistemas institucionales que apoyan la implementación de energía geotérmica son muy importantes y eso nos van a llevar a tener una neutralidad común. Y espero que este evento público nos dé muchas oportunidades para ustedes, para tener una nueva perspectiva y que creen nuevas conversaciones y oportunidades para sus países y los sectores de energía geotérmica. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, vicepresidente Miyazaki, por sus palabras, muy importantes palabras de JICA. Ahora me gustaría también presentar a nuestros 3 individuos en el panel que van también a involucrarse en la parte del panel moderado. Nuestro primer panelista es Maynor José Gil, de una compañía en El Salvador que ha creado varias instalaciones en San Vicente y también en Belina y han instalado unas plantas y también su carrera marca una nueva etapa en distintos proyectos para mejorar la producción de la energía geotérmica y proyectos de nueva generación para proteger lo que son los recursos geotérmicos disponibles en El Salvador. Nuestro segundo panelista va a ser Vicentina Cruz del Instituto Geológico Minero Metalúrgico de Perú. Vicentina es una de las autores más importantes de los temas de energía geotérmica y ha hecho más de 26 reportes en cuanto al potencial geotérmico en Perú y ella era la gerenta del proyecto y evaluación del potencial geotérmico en el Perú y también es ingeniero químico con especialidad en exploración geotérmica en comunidades locales. Ha hecho estudios en energía geotérmica en distintos países como Estados Unidos, Francia, España, México, Japón y Argentina. Y nuestro último o tercer panelista es el señor Manabu Suyoka, que es el director de JICA en cuanto a colaboración geotérmica y él tiene mucha experiencia como experto en energía geotérmica y ha participado en distintos proyectos en varios países de Latinoamérica. Es geofísico y ha llevado a cabo y también creado distintos proyectos en Perú y Costa Rica. Y sin más, le quiero dar la palabra a Minor para unas palabras de iniciación. Muchas gracias, Minor, por estar aquí. Adelante. Buenos días a Japón y Estados Unidos. Ahora puedo pasar al español para hablar de manera más sencilla, ¿correcto? Tenemos interpretación simultánea para los que nos están escuchando, así que adelante. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes en nombre de nuestra empresa La Geo, así como la República del Salvador les damos la cordial bienvenida. Es para nosotros, como repito, una plataforma sumamente importante para poder hacerles llegar y transmitir un poco lo que tú estabas mencionando, pues todo lo que hemos tratado de ir cambiando, de ir generando un poquito más hacia adelante lo que es la geotermia en nuestro país. Cabe mencionar pues que nosotros es un país el más pequeño de Centroamérica, pues las condiciones geográficas y geológicas de nuestro país nos permiten a nosotros poder utilizar sumamente bien el recurso geotérmico que pues gracias a Dios nuestro país cuenta en ello. A través de eso nosotros tenemos la matriz de generación eléctrica está compuesta básicamente de un 25 o un 26% netamente de energía geotérmica. Esto nos hace a nosotros sumamente fuertes en cuanto a lo que es la generación y la composición de la matriz eléctrica de energías renovables. Al día de ahora, nuestro país ha cambiado muchísimo en cuanto a las políticas de generación renovables. Cabe mencionar que estamos nosotros llegando casi a un 97-98% de generación de energías renovables. Llámese estas geotérmica, fotovoltaica, hidroeléctrica, biomasa, eólica,
Dentro de lo que cabe mencionar, el Estado tiene participación directamente en 2 tipos de generación. De momento, que es la hidroeléctrica y la geotérmica. Estamos adentrándonos en la generación a través del Estado de energía fotovoltaica, pero haciendo una simbiosis de lo que nosotros estamos manejando en este momento, pues sí. Mencionabas tú los proyectos que estamos desarrollando, lo que hemos venido a encontrar, la riqueza con la que nuestro país cuenta, y es eso, o sea, estamos tratando de llevar a cabo los proyectos que se han venido manejando. La señora Miyazaki mencionaba los apoyos que nosotros como país hemos tenido directamente como nuestra empresa a través del proyecto SATREPS. JICA ha sido sumamente colaborativo con nosotros y otras instituciones de educación superior de Japón, y eso nos hace a nosotros poder extrapolar esos conocimientos, poder extrapolar esos conocimientos, como menciono, para poder llevar a cabo los proyectos que tenemos en consideración. Ahorita estamos nosotros en una generación del proyecto del ciclo binario 2, que estamos primero Dios a llevarlo en operación comercial a partir en el primer trimestre del próximo año. Estamos en estudios sumamente avanzados ya para poder entrar a procesos de desarrollo en el proyecto de Chinameca, como tú mencionabas, Ryan, y San Vicente también. Entonces, estamos queriendo nosotros llegar a poder desarrollar esos proyectos que en el tiempo habían estado retenidos por situaciones que no vale la pena mencionarlos en este momento, pero lo que sí nosotros al día de ahora tenemos es esa apertura y esa voluntad de llevar a cabo una generación constante, limpia, renovable al 100%, como lo es la energía geotérmica, y esto nos permite a nosotros poder tener un buen background para poder ir transmitiendo conocimientos de generación en generación. Hemos apoyado muchísimo el nuevo talento de nuestra empresa para poder ir entrando en ese cambio generacional, siempre contando con la ayuda del JICA y siempre contando con la ayuda de la Universidad de Tohoku en Japón, y eso a nosotros nos ha permitido ir garantizando no únicamente el conocimiento técnico, sino que también ponerlo en práctica directamente en nuestra empresa, y esa es la apertura que nosotros estamos teniendo en este momento. Thank you very much, Minor, for those Muchas opening gracias por sus remarks. palabras, Appreciate it Minor. very much. Las agradecemos mucho. Over to Adelante, Vicentina for your opening Vicentina. remarks. Buenas tardes con todos. Bueno, yo trabajo en la parte de lo que tiene que ver con la exploración de recursos geotérmicos en el Perú, y la verdad que la importancia y el beneficio de poder hacer una planificación energética para el país es muy importante, y principalmente considerar que la energía, en este caso geotérmica, es una energía limpia, autóctona, y además que trae muchos beneficios a los países que hemos visitado y actualmente vienen explotando este recurso. Sin embargo, en el plan de la política energética del país, el Perú se consideró ya hace varios años, en el 2012, por ejemplo, dentro de esta planificación, que se consideran eléctricos. Y ya estamos en el año 2023 y vemos que todavía nosotros como país aún no hemos hecho ninguna perforación. Sin embargo, tenemos la esperanza de que muy pronto las autoridades y principalmente los que son tomadores de decisiones, en este caso el Estado peruano, pueda ya incluir este recurso limpio y amigable, y además no tener dependencia de los combustibles que actualmente venimos utilizando, y sabemos que esto a nivel mundial son ya demasiados costosos y además contaminan el medio ambiente. Ya se viene escuchando en nuestro país, en las diversas reuniones que se tiene dentro del Ministerio de Energía y Minas, de una transición energética. Y dentro de esta transición energética es tener una economía verde con energías verdes. Y dentro de estas energías renovables o verdes se considera a la geotermia. Entonces, que conjuntamente con los recursos eólicos y solares, tendría un porcentaje importante dentro de la matriz. Y más aún que dentro de los problemas sociales por los cuales hemos venido afrontando, y de hecho que son conocedores a nivel mundial, se ha visto
la posible, incluso ataque de las centrales de gas. Y sabemos que nuestro país depende de casi el 50% de la quema de gas para la producción de energía eléctrica. Las mismas que todas están centralizadas en el país, y sin embargo, al sur del Perú tenemos una gran un gran importante potencial geotérmico que está asociado al eje volcánico sur, el cual podría ser muy bien desarrollado, y esto contribuiría notablemente al incremento de la economía de la macrorregión sur, ¿no? Entonces, vemos que muchos países como Costa Rica, El Salvador, la generación de energía eléctrica a través de la geotermia ha podido contribuir en el desarrollo de la economía, ya que se le ha dado incluso trabajos al área local, al área regional, se le ha dado una calidad de vida. Entonces, todo esto contribuye al desarrollo social y también a la economía del sur del Perú, que en este caso sería básicamente, y por lo tanto también repercutiría en la economía nacional, ¿no? Thank you very much, Vicentina, for those opening remarks. Over to you, Mr. Sugioka, for your opening remarks. Thanks for being here. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero, déjame manifestar nuevamente agradecimiento por su coordinación de CSIS y también a todos los participantes a este evento. Y también los panelistas el señor Minot, que ya pasó mucho tiempo desde cuando últimamente tocamos el ceviche en su país. Y también, Vicentina, espero que ustedes están disfrutándose de nuestro otro curso Geotermia en Costa Rica. Bueno, nosotros, JICA, como Senior Vice President mencionó, comenzamos nuestra cooperación a geotermia en Latinoamérica desde los años de 70. Ya pasó más de 40 años de historia de cooperación en geotermia en esta zona. Sin embargo, todavía tenemos viendo más de obstáculos, dificultades en estos sectores. Y también, en mi caso, siempre estoy preguntándome qué pasó a los campos que apoyamos, ¿no? Y también hemos hecho varios apoyos, aún como incluso la etapa de la perforación exploratoria, que es una etapa bien conocida, una etapa más riesgosa de todos, y también los inversionistas tienen más dificultades en esa etapa. Y no solo un campo, sino también algunos campos ya hemos apoyado. Pero después, ¿qué pasó a esos campos, ¿no? Eso es como tema que todavía tenemos. Y también ya hemos hecho apoyo a establecer un plan maestro como en Perú, que incluye identificación de varios campos prospectivos, potenciales, candidatos de campos, y también establecer una lista de prioridades de desarrollo. Sin embargo, después, ¿qué encontramos, no? ¿Qué pasó a este país, por ejemplo? Por otro lado, el caso de Costa Rica, por ejemplo, JICA logró apoyar la construcción de primera planta geotermia hace más de 30 años y sigue apoyando a su construcción con apoyo de préstamo como las Pairas 2 y Borinquen que están desarrollando actualmente. Entonces, debe haber algo de diferencia, gran diferencia entre los países. Eso es el tema, tal vez. Y también tal vez sea algo de diferencia en reglamento o política energética que justo señor Vicentina mencionó. Y otro caso, tal vez la diferencia en la disponibilidad de financiamiento. Porque aún ya existen algunos países que tienen política energética que incluyen geotermia en su plan de expansión. Todavía no encontramos muchos avances. Y también existe un fondo favorable al desarrollo de geotermia que intente mitigar y disminuir el riesgo de inversión en etapas más riesgosas como perforación exploratoria. Pero encontramos muy pocos avances y muy pocos países que logran ese avance. Entonces, es un tema, existen algunas diferencias, algunos temas que tenemos que integrar. Eso es un tema
o temas que tenemos que tocar y aprovechando esta oportunidad de este evento queremos discutir. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mr. Sugioka. Muchas gracias, señor Yo Sugioka. creo que me voy a cambiar lengua a español porque todo el mundo está hablando en español, entonces yo quería juntar con ustedes en la misma lengua. Entonces seguimos entonces pues en español. Mi primera pregunta sería lo siguiente. Discutamos un poco la exploración y desarrollo de la energía geotérmica. En El Salvador, los esfuerzos de exploración geotérmica comenzaron en la década de los 60 bajo la cooperación técnica de las Naciones Unidas. En Perú, JICA realizó un estudio sobre el potencial de 61 distintos lugares en el país y encontró una cantidad sustancial de capacidad de generación de energía en 23 de esos lugares. Desde la perspectiva de sus organizaciones o país, ¿nos podrían contar un poco sobre cómo se ha desarrollado la industria? ¿Cómo se llevó a cabo el desarrollo? ¿Qué avances han tenido recientemente? Y vamos a empezar con Minor y pasamos a Vicentina y finalmente con el señor Sugioka. Ok, bueno, vamos por partes. Sí, tú has hecho una remembranza bien completa de cómo iniciamos. Obviamente se partió con una cooperación técnica de las Naciones Unidas y se determinaron en cerca de los años 70, perdón, las primeras exploraciones en el departamento de Huachapán. Esto dio origen a la primera planta geotérmica del país. De hecho, sigue en curso. Estamos nosotros... se tiene una capacidad instalada de 79 megas y esa fue nuestro primer campo que se desarrolló en el occidente de El Salvador. A raíz de eso, y viendo la preponderancia y lo rico que es el vapor que teníamos nosotros en esa zona, se propuso en la época de los 70, todo esto viene englobado dentro de la empresa estatal de energía, que es la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, que se conoce como CEL. A través de eso es que se ejecutan estos proyectos que estamos mencionando en el primer planta geotérmica del país, en Aguachapán, como menciono, y esto da pauta a que podamos seguir desarrollando e investigando, siempre cooperando con cooperación técnica de JICA también nos colaboró también en ese momento, y recursos propios para poder identificar otra zona en la cual es la zona oriental, nororiental del país, es en el departamento de Berlín, exactamente en la zona limítrofe entre Berlín y Santiago de María. Entonces, en esa zona nos permite a nosotros poder desarrollar otra segunda planta geotérmica. Esa tiene una capacidad instalada de 105 megas y al momento es ahí donde estamos ejecutando el proyecto que mencionábamos nosotros a un inicio, lo que es, contamos también ahí con 105 megas, perdón, y estamos nosotros en este momento que entra en operación comercial en el 2023, en el primer trimestre, lo que es el ciclo binario 2, contamos con un ciclo binario 1 y esta es el ciclo binario 2. Entonces, hemos logrado, eso nos ha permitido a nosotros poder ir identificando dónde nosotros podemos tener un potencial grande a raíz de los estudios que hemos hecho y con la cooperación técnica que hemos logrado recibir. El Salvador pudiese tener una capacidad, un recurso geotérmico identificable hasta por 800 megas. Entonces nosotros de momento solo estamos utilizando 215 megas. Con los proyectos que estamos mencionando, San Vicente, que está enfocado siempre colindante con la zona de la planta de Berlín, hay una capacidad identificada de 20 megas, y en Chinameca, que es una zona un poquito más cerca del área de Honduras, estamos nosotros teniendo identificado 30 megas, en el cual se está tratando de hacer en esa zona en 2 etapas, siempre por los mismos costos de inversión y desarrollo que pueda tener cada una de ellas, y tenemos identificado hasta 60 megas en esa zona. Entonces, nosotros hemos tratado de ir avanzando en eso. Obviamente lo resumo en par de minutos, pero han pasado décadas para poder llegar a eso. Yo concuerdo mucho con lo que estaba diciendo el señor Sugioka, en el cual sí hay avances en algunos países, hay retrasos en otros, pero para nosotros el hecho de contar con una ley
moderna que permita esa apertura, que permita garantizar una inversión, que permita garantizar que todo lo que se pueda generar, y en nuestro caso, en El Salvador, en la isla de El Salvador, todo lo que es energía geotérmica es energía base, y eso está obligado el mercado a comprarlo. Entonces eso a nosotros nos garantiza que podamos nosotros seguir teniendo una aseguranza sobre la inversión que se está teniendo. Obviamente contando con todo el apoyo, como mencionaba hace poco, que se tiene actualmente en el gobierno actual, en el cual nosotros representamos, y eso es lo que estamos tratando de ir garantizando este tipo de proyectos, que obviamente lo mencionaba Vicentina, pues o sea, es cero impacto, es una energía que con un factor de potencia increíble, 24/7, y eso es lo que nos está permitiendo a nosotros depender menos de los carburantes importados y utilizar más lo que el país provee en ese momento. Y una de las metas que esperamos cumplirla antes de que acabe este quinquenio es tal vez tratar de llegar a que la matriz de generación eléctrica esté contribuida o compuesta por al menos un 28 o un 29% de lo que es energía geotérmica. Yo me quedo por acá. Muchas gracias. Gracias, Minor. Vicentina, ¿cuál es la situación en Perú? Bueno, a raíz de lo que tuvo JICA, el acercamiento con el Ministerio de Energía y Minas a finales del año 2006, y se llevó a cabo 2 proyectos de prefactibilidad en el sur del Perú, que fue Guarateras y la zona de Calientes. Posteriormente, también esto conllevó a que se pueda dar el reglamento de recursos geotérmicos que fue publicado en el año 2010. Sin embargo, este nuevo reglamento ya cambió la participación, digamos, de quién se iba a hacer cargo de este tipo de proyectos, y era únicamente participación privada. Basado en este reglamento, muchas entidades privadas como Hot Rock, en el Green, también la empresa japonesa, mejor dicho, la empresa filipina, y otras empresas, incluso australianas, americanas, empezaron a solicitar la autorización de exploración superficial con el objetivo de poder llegar a solicitar una concesión para ya la explotación profunda, en este caso, y posteriormente el desarrollo de esta energía. Sin embargo, no ha habido cambios en la normatividad del año 97, entonces muchas de estas empresas se han retirado. La única que queda es la filipina, que actualmente tiene 2 autorizaciones, más no tiene concesiones. Y por otra parte, el Estado peruano, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, basado ya en los trabajos que hemos venido realizando con JICA, hemos continuado con la exploración superficial, implementando nuevas metodologías, como es ya la geofísica, utilizando métodos de magnetotelúrica, a darle mayor énfasis a los estudios geoquímicos, geológicos, aplicando ya imágenes de teledetección y entre otros, los cuales nos ha permitido poder estimar potenciales en diversas zonas. Principalmente se le ha dado mayor importancia a las zonas donde son zonas geotérmicas más promisorias del país, y estas están relacionadas directamente con el vulcanismo activo que se localiza en el sur de Perú. Además, la institución, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, se tomó la decisión que íbamos a trabajar ya de manera ordenada, o sea, empezando desde el norte de Chile con Bolivia y paulatinamente continuando, y en este caso estamos siguiendo la línea de la región Tacna, de sur a norte, y en el transcurso del año 2019 tenemos un nuevo convenio, no, en el año 2012 tenemos una nueva acercamiento o una nueva cooperación con el JICA para poder desarrollar el plan maestro. En este plan maestro se ha estimado un potencial de 3.000 megawatts aproximadamente de recurso. Entonces es un valor muy importante para el país.
Y ya posteriormente, en el año 2019, continuamos otra vez con un proyecto de cooperación con el JICA, que lo estamos haciendo a la actualidad y seguimos en los estudios de exploración superficial. Entonces, para este año, la zona que estamos trabajando con JICA es la zona de Tacna, en la zona que está fuera del área de conservación regional Vilacota-Maule, que es un área protegida, y por lo tanto vamos a seguro tener buenos resultados con los estudios que estamos llevando a cabo. Entonces, esa es la trayectoria de ya más de 40 años, desde los años 70, que viene haciendo los estudios de los recursos geotérmicos, y lo hace en este caso el Servicio Geológico Peruano. Entonces, no tenemos pozos perforados para la fecha, y mucho menos hemos hecho algún pozo exploratorio. Bueno, muchísimas gracias, Vicentina, por este panorama. Ahora, señor Sugioka, ¿cómo usted se ve la región? Costa Rica, otros países. Ok, gracias. Aprovechando este momento, quiero destacar la diferencia de la región, porque nosotros siempre llamamos a Latinoamérica, pero Latinoamérica realmente no es una región. O sea, Centroamérica y Sudamérica estructuralmente tienen una gran diferencia, el caso del sector energético. Por ejemplo, Centroamérica históricamente cuenta con más de combustibles fósiles, pero importados, la importación de combustibles fósiles. En cambio, Sudamérica, varios países tienen campos petroleros, gas naturales, ¿no? Eso es como algo de antecedente que generan diferencia en el avance de geotermia también, porque históricamente vemos como gran avance en Centroamérica, porque sabemos que los países centroamericanos cuentan con importación de combustibles. Entonces, geotermia pueden ser buen reemplazo de importación, y también económicamente es factible y justificable. En cambio, el caso de Sudamérica, que estoy involucrado más a Sudamérica porque tiene más dificultades, porque los países sudamericanos tienen petróleo, gas naturales, o sea, bastante combustibles fósiles. Entonces, fácilmente pueden quemar y aprovechar estos como combustibles para generar energía más económica. En cambio, reemplazar estos usos de combustibles fósiles es algo no tan económicamente favorable para los países, y también no tan fácilmente justificable. Entonces, geotermia no tiene mucho espacio de entrada. Y también ahora, como Vicentina mencionó, Perú ya invitó varias energías renovables, eólica y fotovoltaica. Entonces ya Perú tiene bastantes dependencias térmicas, pero ya tienen la generación, provienen de energía renovable, algunos porcentajes bastante notables. Sin embargo, sabemos que solares, eólicas, económicamente competitivos. Por eso, a través de subasta totalmente abierta, solo competencia de precio, geotermia no tiene el espacio de entrada. Entonces, aún como también sabemos técnicamente, fotovoltaico y eólica son energía intermitente, necesitan algo de soporte que pueden establecer el suministro de energía. Pero el caso de Perú, por ejemplo, tienen otros recursos de combustible, pueden hacer estabilidad del sistema eléctrico con combustibles fósiles o térmicas fácilmente. Entonces, no hay mucha necesidad de la geotermia complementar otro fotovoltaico y eólica. Por eso todavía no hemos visto como espacio que puede entrar geotermia. El caso de Sudamérica, todavía en Sudamérica, sobre todo en Sudamérica, tienen bastantes recursos fósiles. Entonces, sí sigue contando en combustibles fósiles, todavía hay algo de las dificultades. En cambio, Centroamérica, como destaqué la importancia del reemplazo de la importación de combustibles fósiles, pero hay otro tema en Centroamérica, es tal vez limitación de acceso al financiamiento, ¿no? Y también el crecimiento del mercado de energía. Eso será algo de diferencia que hemos visto
pero en resumen, en Centroamérica más justificable para geotermia, más accesible tal vez. En Sudamérica todavía algo de dificultades, más obstáculos que hemos visto. Me quedo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, señor Sugioka. Muchas gracias, señor. Antes de que pida mi pregunta, me voy a decir si ustedes tienen preguntas, envíenlas utilizando la función abajo de Q&A en Zoom. Y ya veo unas preguntas allá. Entonces, el riesgo y incertidumbre en la exploración geotérmica es una de las preocupaciones de posibles inversionistas. De hecho, según el Banco Mundial, la perforación de prueba inicial cuesta entre 20 y 30 millones de dólares. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pueden hacer los gobiernos, las instituciones multilaterales, las agencias de cooperación y otras entidades para desarrollar mecanismos de reducción de riesgo? Y empezamos con Minor. Sí, una pregunta bastante interesante porque en realidad el costo de entrada para poder hacer rentable una exploración y una generación basada en energía geotérmica, pues es el costo de entrada. Es sumamente alto. Yo comparto mucho la opinión que estaba dando el señor Sugioka, porque en realidad, si ponemos a compararnos los tiempos de ejecución, el costo de entrada, el costo de equipo, perforaciones, es bastante elevado en nuestras condiciones, en nuestros países. Pues obviamente para nosotros hemos contado con muchísimo apoyo, con apoyo técnico, con préstamos blandos que pueden ser de instituciones interbancarias que nos están financiando a veces ciertos procesos exploratorios, pero sí, es bastante complicado. Para nosotros lo que hemos logrado hacer y hemos tratado de hacer es minimizar los riesgos, es enfocarse muchísimo más en el estudio geológico, científico, para poder determinar y minimizar a la exponencia más pequeña el riesgo que podamos tener para la hora de estar iniciando una perforación. Como decía Vicentina, pues o sea, de verdad, iniciar un proceso, un pozo exploratorio es, aparte de los costos asociados al proyecto, la permisología que se tiene que tener en medio ambiente, el apego que tiene que tener con la zona donde se va a desarrollar, el contacto social que se tiene y ese lobby que se tiene que hacer para poder ir ejecutando ese tipo de proyectos, sí es bastante complejo y todo conlleva a un factor común que es la plata. O sea, al final tenemos nosotros que ir buscando ese tipo de soporte y hay diferentes instituciones, GIZ, pues ellos tienen un fondo no reembolsable también, o sea, JICA está colaborando muchísimo con esos procesos exploratorios, pero sí, yo tal vez me atrevería a remarcarlo en tres puntos. Uno es una consecución de un fondo blando para poder incentivar esos desarrollos, aunque como insisto, mencionar el señor Sugioka, en Sudamérica, pues obviamente ellos tienen petróleo, tienen gas, nosotros no lo tenemos, entonces nos da esa apertura a nosotros para poder ir enfocándonos en un tipo de generación que pues gracias a Dios es muchísimo más amigable que la térmica, pero tiene un costo intrínseco y esa incertidumbre. El porcentaje de éxito, pues todos sabemos que es sumamente bajo en los primeros procesos de desarrollo, y eso sería la primera, pues tal vez de buscar un proceso de acompañamiento dentro del inicio del proyecto. Dos sería tal vez contar con un marco regulatorio sumamente claro, el cual le estipule a las personas o los inversionistas que obviamente su inversión está asegurada. Y tres, tal vez es lo que nosotros estamos haciendo y nos ha servido muchísimo acá en el país, es tratar de socializar lo más posible esto con los vecinos, convertirnos en un buen vecino, dar
esa integración que se pueda tener o en un proyecto, porque obviamente pues a la gente cuando le dicen, mire, vamos a perforar, la gente asume de que eso le va a quitar un recurso hídrico, que el agua que vamos a utilizar le va a faltar a la comunidad. Entonces eso a nosotros nos ha tocado, de hecho tenemos una fundación que se llama Fundageo, ese es como nuestro punto de ingreso a las comunidades y nosotros socializamos los proyectos, integramos a las comunidades, les enseñamos a ser parte de lo que es el proyecto, no únicamente enseñarles a ellos a pedir algo, que mire que necesitamos una calle, que necesitamos agua potable, que necesitamos escuela, claro, pero lo importante no es solo darlo, sino es hacerlo parte a ellos de que el proyecto es de su comunidad, obviamente trae un beneficio intrínseco para el país y para la empresa, pero el punto de entrada y lo que tienen que sentirse sumamente cómodos con el desarrollo son las comunidades y nosotros hemos logrado a lo largo de esos años y hago especial énfasis en este momento que nuestro país vive con la seguridad muchísimo mejor afianzada, eso nos ha permitido a nosotros tener una integración plena con las comunidades y hacerlos parte del desarrollo de los proyectos. Yo creo que me quedo con esto, Ryan, y pues a la orden cualquier cosa. Muchísimas gracias, Minor. Una cosa sumamente importante, la comunicación con pueblos y la población, y me voy a regresar a este tema. Vicentina, por favor. Bueno, sabemos que el desarrollo de cualquier actividad en el país y principalmente en este caso de la política energética es una decisión de Estado, ¿no? Entonces, si el Estado va a pensar en un corto, mediano y largo plazo, entonces tiene que tomar en cuenta que también la matriz energética debe ser diversificada. No solo podemos depender de dos recursos principales, ya que vemos los cambios climatológicos y esto puede hacer que muchas centrales hidroeléctricas dejen de funcionar. Sin embargo, el Estado también, a través de las entidades correspondientes referente al sector eléctrico, pudieran buscar mecanismos y estrategias para que esta energía entre dentro de la matriz energética. Y el otro punto sería también de que siempre hemos escuchado en las reuniones de los actores que toman decisiones en lo que tiene que ver con el sector eléctrico y principalmente la geotermia, que es costosa, que tiene alto riesgo y que si perforamos un pozo, posiblemente este no sea el que queramos obtener, ¿no? Entonces, pero para eso también hay muchas entidades financieras que apoyan a diversos estados o países para poder correr con estos riesgos. Son fondos que ellos también pueden asumir y en este caso el Estado peruano pudiera también tomar este tipo de estrategias. Y lo otro es de que se puede hacer, como mencionó el señor Minor, es de que las mismas autoridades locales, la población, puedan ser gestores de solicitar este tipo de proyectos en sus zonas, ¿no? Por ejemplo, todas las zonas altoandinas del Perú son zonas que no están desarrolladas, no tienen el recurso eléctrico, no tienen el acceso a los alimentos que tienen que ver con los vegetales. En tiempo de friaje se les mueren sus animales y tienen pérdidas económicas, pero tienen el recurso incluso para ser utilizado como centros balneológicos, pero lo único que hacen es utilizarlo de manera rústica y algunas veces sin saber los componentes que pueden ser dañinos o no para ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora sería bueno que los gobiernos regionales y locales y conjuntamente con la comunidad soliciten proyectos para su zona, y en este caso la geotermia, haciendo una energía limpia para que ellos puedan desarrollar. Creo que esto podría funcionar porque, como mencionó Minor, no solo es dar, sino ellos también tienen que aprender a gestionar. Entonces, creo que esto sería otra de las estrategias. Y lo otro también es de que si el Estado quiere dar inicio a esta actividad, es que busque estrategias. ¿Cómo es que pudiera ingresar? ¿No? Porque ellos dicen que al ingresar la energía geotérmica va a tener un costo alto y todo lo demás, pero tal vez hay estrategia de ciertos subsidios, el Estado puede poner una parte, ya que la energía entrará al sistema interconectado nacional, pues todo el Perú podría poner, todos los 30 millones de peruanos o no sé cuántos más que pudieran haber a la fecha,
poner otra parte de subsidio y esto sería pues algo que ni siquiera lo vamos a notar, ¿no? Entonces, tal vez buscar este tipo de estrategias para poder tener ya nuestra matriz energética diversificada. Muchas gracias, Vicentina. Y finalmente, señor Sugioka, la pregunta de reducir el riesgo. Ok, gracias. De mi parte, tal vez, desde el punto de vista de cooperantes, y o sea, de acuerdo a conversación con otros cooperantes también, hemos visto bastante dificultad para inversionistas, sobre todo la inversionista privada. La primera etapa es más riesgosa, o sea, entonces el gran tema es cómo minimizar este riesgo, ¿no? Y ya existe, por lo menos para Latinoamérica también, algunos ya conocen, ya existe un fondo que apoya la parte de algunos pozos exploratorios. Pueden ser, se llama en inglés contingency grant, ya pueden, o sea, pueden otorgar cierta parte del costo de primeras perforaciones. Si sale exitoso, este fondo pueden convertir un préstamo de corto plazo, porque eso funciona como algo de disminución de riesgo para, sobre todo, inversionistas privadas, porque la mayoría de inversionistas privadas tienen la dificultad de acceso de financiamiento, sobre todo tienen la limitación de acceso a préstamo a la etapa de perforación, porque sabemos que etapa de perforación todavía hay bastante incertidumbre, entonces normalmente los bancos comerciales no pueden prestar a proyecto, si no pueden prestar a empresas que toman el riesgo, ¿no? Entonces eso es algo de limitación de financiamiento, y este fondo puede ser algo de una solución, una parte de solución. Sin embargo, antes de esto, sí o sí, un compromiso de gobierno que compromete involucrar a geotermia una parte de matriz energética de su país. Eso es más importante que todos. ¿Por qué? Porque después de dejar de campos, sigue tomando más riesgos y tiene que entrar a la siguiente etapa de financiamiento con otros bancos para la etapa de construcción. En ese caso, los bancos también ven la política energética y también para asegurar su ingreso de retorno, viendo ciertas garantías del país. No necesariamente garantía financiera, más bien como garantía de políticas, ¿no? Eso es como más o menos una parte de esa posible solución de disminución de riesgos. Y hay otra posibilidades que estamos desarrollando, y o sea, todo el mundo está buscando la otra posibilidad de mecanismo. Es como algo de aporte de capital, utilizando la aportación de capital de ciertos fondos internacionales, fondo de impacto o Impact Fund en inglés, que acumulan varios fondos multilaterales e internacionales que pueden invertir ciertos proyectos con baja costo capital, baja de retornos, de tal manera que pueden ser este proyecto utilizando una parte de capitales de este fondo y arriesgando primera parte. Cuando salga éxito este proyecto, pueden vender estas capitales a otro inversionista privado. De esta manera es algo similar a otro fondo existente que apoyarla directamente una parte de costo de operación, pero aporte de capitales más fuertes, porque está tomando riesgo directamente y la inversionista no toma ninguna como riesgo una primera parte. Simplemente cuando ven algo exitoso, bancables, puede entrar con bancos, ¿no? Eso de manera es un mecanismo que estamos viendo todavía, no existe mucho. Pero este mecanismo, el gobierno mismo también puede ser una inversionista, o sea, pueden tomar la aportación de capital de una parte de ciertos proyectos geotérmicos, que yo vi y algunos centroamericanos intentó anteriormente, ¿no? Entonces,
Hay algunos mecanismos que pueden establecer para minimizar parte de riesgo, sobre todo de parte de etapa de exploración. Pero déjame destacar nuevamente, lo más importante es antes de establecer el mecanismo, es un compromiso o decisión del gobierno que establece la política energética que incluye la geotermia. Me quedo aquí, gracias. Muchísimas gracias, señor Surioka. La última pregunta antes de nuestra sesión de Q&A es que hemos escuchado que hay escepticismo por parte de las poblaciones locales, particularmente cuando se trata de la exploración y perforación. Entonces, ¿cómo se puede mejor comunicar el potencial y los beneficios de la geotermia al público? ¿Cuáles son los diferentes roles o papeles del sector público y privado en este esfuerzo? Y comenzamos con Minor. Sí, creo que me adelanté a contar esa etapa de la pregunta, Ryan. Perdón. Sí, un poco, porque usted Perdón, mencionó un poco sobre este me fui tema. por las estrategias que había que seguir y pues estaba tratando de resumir un poco cómo es lo que hemos tratado de hacer. Bueno, retomando tu pregunta, yo lo dije hace un par de minutos, es bien importante darse cuenta que a nadie le gusta que lleguen a cambiar su entorno. Nuestro país la vocación agrícola es sumamente fuerte, me imagino que es el mismo sentir de la mayoría de países latinoamericanos, y para nosotros llegar a incursionar un área nueva, a llegar a tratar de comprar o adquirir ciertas tierras, ojo, el subsuelo le pertenece al Estado de la República de El Salvador, pero del subsuelo hacia arriba pues es carácter privado, y es aquí donde se puede ir armando esa etapa para poder ver que la gente se sienta parte de esto. Mencionaba al principio, o hace un par de minutos, que cuando uno llega con maquinaria pesada a tratar de empezar a perforar, saltan las comunidades, los ambientalistas, que se les va a cambiar el entorno, que los van a dejar sin agua, que la energía eléctrica solo es beneficio para la compañía o en segundo plano para el Estado, y hay otras necesidades que ellos necesitan cubrir. Entonces nosotros, lo mencionaba hace un momento, tenemos una fundación que se llama Fundageo. En ella lo que nosotros hacemos es tratar de incorporar no únicamente al vecino inmediato, sino que a unas comunidades que tienen que ver hasta 10 kilómetros a la redonda de nosotros tenemos nuestros proyectos de interés. Eso nos permite a nosotros poder ir sociabilizando los proyectos, concientizando a la gente. Obviamente es clave no mentirles, o sea, decirle lo que se va a hacer, explicarles en un lenguaje práctico y comprensible, no hablar con una terminología complicada porque la gente no lo logra entender. Entonces es tratar de transmitir qué es lo que se va a hacer, explicarles sencillamente qué es lo que se va a utilizar, qué tipo de agua se va a utilizar, a qué profundidad nosotros vamos a perforar, y eso le da un indicio a la gente, no que se queden tranquilos, más sin embargo, socializando y comunicando el proyecto, eso nos da una pauta sumamente grande para poder ir sobre la siguiente etapa. Luego, a la par de los procesos exploratorios o a la par de la consecución de un pozo exitoso, nosotros empezamos a crear cierto tipo de escuelas técnicas, que eso nos permite que la gente empiece a conocer no conocimientos elevados, no profesionales, sino que obviamente dentro de todo el proceso de producción existen trabajos de mano de obra no calificada o cuasi calificada que nos permita a nosotros ir integrando a las comunidades cercanas a ser parte de esta generación que se está buscando. Entonces aquí con ello nosotros estamos matizando dos sectores, que es la empleomanía, que es la que estamos buscando, y la concientización del proyecto. Después de esto, ellos son parte del proyecto de nuestra fuerza laboral y empiezan ellos a sentirse con eso. Entonces, tratamos de trabajar con alcaldías municipales circundantes. Nosotros nos hemos convertido en un brazo social que le da un apoyo a la mayoría de las comunidades y municipalidades que nosotros están circundando esto, y eso nos permite, como lo mencionaba, dar ese soporte donde a veces el gobierno o la municipalidad no llega. Hemos logrado nosotros construir vías de acceso adecuadas, fortalecer unidades de salud,
fortalecer centros de educación, fortalecer clínicas de primera instancia, iluminación pública, acueductos, agua potable, y eso nos permite a nosotros minimizar un poco el impacto negativo que puede generar un proyecto. Entonces, hemos buscado una integración de todo ese tipo de actores para que al final el proceso sea lo menos golpeante posible a las comunidades circundantes, y eso nos permite a nosotros ir generando una conciencia social. Lo repito, somos o tratamos de ser un buen vecino con nuestras comunidades e incorporarlos a una masa laboral, y esto ir buscando en diferentes etapas. Tenemos otros procesos en los cuales van enfocados a darle desarrollo a las mujeres, trabajar con calor residual para crear ciertos productos, café, miel, velas. Entonces, todo ese tipo de cosas nos permiten a nosotros darle instrumentos a las comunidades y no únicamente llegar, invadir el espacio y no tomar en cuenta al área circundante. Entonces, yo creo que eso es lo que, en resumen, lo que a nosotros nos ha permitido ser un poquito más amigables con las comunidades. Ojo, no todo es así de fácil, pero es un proceso para poder ir ejecutando los proyectos, y eso es lo que a nosotros nos ha permitido minimizar el impacto negativo hacia las comunidades y hacerlas parte de ellas un ente activo para que nos permita a nosotros desarrollar los proyectos que tenemos enmarcados en el plan de generación del país. Muchas gracias. Gracias, Minor. Muy comprensivo. Vicentina. Bueno, nosotros como Servicio Geológico, cuando nosotros iniciamos un proyecto de exploración geotérmica, hacemos el trabajo social antes de iniciar el primer estudio. O sea, antes de ir a coger la primera roca, la primera muestra, vamos y llevamos los oficios correspondientes para que las autoridades locales y regionales y el presidente de la comunidad, conjuntamente con el pueblo, nos escuchen sobre lo que vamos a realizar. En estos talleres itinerantes, lo que hacemos es que la población participe, e incluso le damos ciertos incentivos. Por ejemplo, participó en ese taller y la comunidad que ha podido comprender sobre lo básico que es la energía geotérmica, ellos mismos lo exponen haciendo grupos de trabajo. Y escogen su líder de exposición, lo entienden, y al final del taller lo que hacemos es, a veces les hemos entregado un certificado sobre haber participado en un taller de geotermia, y ellos se sienten tan cómodos porque les hemos hablado en un idioma sencillo, comprensible. No hemos sido, que me parece muy importante incluso, el no hacer ver de que nosotros somos los más o los geocientíficos y ellos no, pero al contrario, siempre les damos a conocer a la comunidad de que todos somos mayores en algo. Ellos son capacitados en su ganadería, en el manejo de sus cultivos oriundos, autóctonos de la zona, y nosotros también tenemos especialidades en otra rama, pero eso no significa la diferenciación entre el profesional o el común, o en este caso las personas que son parte de esta comunidad. Sin embargo, la empresa privada, yo sugiero que también, como mencionó Minor, se le tenga que decir la verdad, no darle falsas expectativas o hacerles creer que es pues un milagro que les va a cambiar la vida a un 100%. Al contrario, ¿no? Va a ser parte de un desarrollo económico, porque algunos creen que les van a cambiar la vida, que se van a volver, no sé, ¿no? Porque yo he escuchado, ¿no? Por ejemplo, había una observación de una comunidad que me hizo saber una compañera de Bolivia en el curso, que la comunidad decía, ¿y cómo va a ser de mi flamengo? ¿A qué altura va a volar mi flamengo si voy a tener ahí la central geotérmica? Entonces yo también le dije, si hay un proyecto de la empresa filipina en el Cañón del Colca, van a decir lo mismo, ¿no? Van a espantar al cóndor y qué va a suceder con ello, el turismo se va a ir porque el cóndor es la parte principal de la atracción turística. Y este tipo de problemas siempre se va a dar, ¿no? Por ejemplo, para hacer las pistas asfaltadas, ellos decían de que el cóndor se escapaba porque confundía la pista asfaltada porque era una serpiente. Entonces,
Si la empresa privada no va a trabajar de una manera consciente, incluso viendo estas cosas que tan importantes para las comunidades, porque ellos saben que su cóndor o su flamengo y todo lo demás es importante dentro de la biodiversidad de su zona. Entonces, hay que considerar todos los parámetros, todas las estrategias para poder tener una amicalidad con la comunidad, ¿no? Entonces, y evitar cualquier problema a futuro. Porque, ¿qué sucede? Que algunas empresas, se ha visto generalmente en empresas que no son del sector energético, que van, pero no han trabajado bien con la sociedad, en este caso con la sociedad o con la comunidad. Y luego han tenido los problemas que a veces ya no se pueden resolver, pero ya instalaron la máquina, ya hicieron cosas, ya llevaron el campamento. Entonces, esto hace que el proyecto no vaya más. Entonces, queremos evitar todo eso, entonces la empresa privada yo pienso que tendría que considerar todos estos factores que están alrededor de las comunidades, ¿no? Muchas gracias, Vicentina. Señor Sugioka, ¿hay algo breve que usted quiere agregar? Sí, gracias. Entonces, el esfuerzo de parte pública creo que ya no tengo nada más que añadir, porque yo también he visto como bastante buen ejemplo de Fundageo que mencionó el señor Minó. Es como muy buen ejemplo de tratamiento de la parte social, de la parte de público, ¿no? Entonces, yo simplemente quiero añadir brevemente el tema de los privados. Sí, la etapa de desarrollo de campo, sobre todo la etapa de perforación, hay dificultades, o sea, tenemos que cuidar muchísimo de control de información. Estoy totalmente de acuerdo, tiene que decir la verdadera de la perforación, etapa de perforación, no debe levantar expectativa expectativa de las comunidades. Sin embargo, después de desarrollo, la privado tiene algo de las flexibilidades. O sea, tal vez una palabra importante es las comunidades cercanas debe ser la parte del proyecto. O sea, dueño de proyecto como inversionistas tiene que involucrar a las comunidades, a las personas que viven cerca, una parte del proyecto, empleando, o sea, a veces yo me acuerdo que algunos con proyectos privados estableció una como subsidiaria, empresa privada, subsidiaria de la empresa privada y encargada de parte de operación y mantenimiento. De tal manera que las comunidades, personas que viven allá, también tienen la responsabilidad de mantener el proyecto, pero al mismo tiempo también aprovechar la estancia del proyecto, ¿no? Entonces, es como esa palabra de una parte de las comunidades debe ser parte del proyecto, es totalmente de acuerdo, y privados debe considerar mecanismos de involucramiento de comunidades. Y ellos normalmente, como sabemos, el público tiene algo del procedimiento del establecimiento de nueva empresa, algo así, es un poco difícil, no es difícil, pero más pesados, comparando con la flexibilidad de privados. Entonces, es una consideración de inversionista privada o pueden ser una como reglamento, algo de la obligación importante el caso de involucramiento de inversionista privada, yo creo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Sugioka. Hay varias preguntas en el Q&A, en el chat. Entonces, vamos allá. Y la primera pregunta es lo siguiente. La industria minera pareciera como un aliado obvio a la industria de la geotermia. ¿Qué es lo que ha prevenido que esta industria se una a aquellos que apoyan la geotermia? Minor, hay... No te escuché. Me perdí, me quedé sin señal, no escuché. Bueno, me voy a preguntar otra vez. La industria minera pareciera como un aliado obvio a la industria de la geotermia. ¿Qué es lo que ha prevenido que esta industria se una a aquellos que apoyan la geotermia?
Bueno, buena pregunta. Nosotros acá, la industria minera a cielo abierto o cualquier industria está prohibida por ley. Entonces, para nosotros no es como hacer como un tie-up con la industria minera, porque obviamente nosotros, como repito, no tenemos esa flexibilidad de poder hacer como un híbrido del conocimiento de la industria minera para poder ir partiendo de eso. Nos quedamos suscritos únicamente a lo que nosotros estamos haciendo y es basándonos en todo lo que tenga que ver con estudios geológicos y de campo para poder determinar a dónde ingresar. Entiendo el punto, pero no puedo planearme más porque por ley no podemos ni siquiera considerarlo. Bueno, gracias, Minor. Vicentina. Bueno, en el caso peruano, los conflictos sociales son bastantes referidos a la minería. Entonces, hacer un mix o un híbrido con la geotermia, creo que más bien al contrario, no permitiría el desarrollo, porque el problema se va a mezclar y van a decir, pues, que la energía geotérmica está favoreciendo a la producción de más minerales y por lo tanto la contaminación de las aguas. La verdad que el problema sería peor. No, yo no estaría de acuerdo que se mezclara la minería con la geotermia. Bueno, gracias, Vicentina. Señor Sugioka, yo veo una interesante opinión. Sí, sí, gracias. Ya, es bastante interesante. Tal Ya, vez o una sea, diferencia. ya, o sea, porque en Japón estamos desarrollando el geotérmico bajo la paraguas de ley de minería. Pero sinceramente estoy de acuerdo, la Vicentina no debe mezclar normalmente, pero pueden aprovechar el mercado de minería que tienen bastante como experiencia del tratamiento de subsuelo y también técnicamente hay varias similitudes. Entonces, pueden aprovechar recursos humanos, pero no recomendable aprovechar ley o reglamento existente para minerías. Debe ser distintos y mejor establecer algo nuevos. Eso es mi opinión. Gracias. Gracias, señor Sugioka. La próxima pregunta es, ¿existe un problema de cómo se está analizando el costo de la geotermia versus otras energías como la eológica y eólica o solar? El costo de la energía geotérmica es más alto, pero podríamos pensar que es porque no se están tomando en cuenta factores como su estabilidad y capacidad. ¿Hay planes para tomar esto en cuenta y hacer la energía geotérmica más competitiva? Y me voy a empezar con Minor, por favor. Sí, bueno, todo parte de lo que mencionábamos hace un poco en la plática que hemos tenido. El costo de entrada es sumamente alto. Si pudiese buscarse algún mecanismo para que pudiese ser más competitiva la industria por lo que estaba mencionando, por la estabilidad de energía, el factor de potencia que tiene, la generación que podemos alcanzar es completamente sin un marco comparativo con lo que realmente tenemos, pero sí, yo creo que para nosotros que no somos generadores de tecnología, me queda un poco grande la pregunta porque no controlamos el 90 y 80% del proceso, pues, o sea, nosotros garantizamos un recurso, tenemos vapor, pero dependemos de maquinaria que ni siquiera el país la produce. Entonces, para poder hacer más eficiente, pues sí, tendrían que existir incentivos, no únicamente a nivel estatal, tienen que haber, lo mencionaba el señor Sugioka también, que existen fondos que pueden minimizar los riesgos y todo eso, pero a la hora de poder implementarlos, como siempre va avalado, al final es un préstamo que tenemos que pagarse, sea exitoso, pues es menos probable el pago, o no sea exitoso, pues también caemos en una figura que no se paga, pero siempre existe ese riesgo. Y es sumamente limitado el sector si no tiene el compendio del Estado, o por lo menos garantizar que lo que se va a generar va a tener dentro de una tasa de retorno a la inversión en años cortos, que se pueda recuperar una inversión. Yo creo que el mejor incentivo que pudiese tener, pues obviamente es crear una necesidad y
premiar una generación verde, premiar una generación limpia. Hay empresas en el mundo en el cual están diversificando su carga energética para poder sacar productos realmente amigables y verdes. Entonces, si pudiésemos hacer una diferenciación de lo que la energía que inyectamos, eso pudiese incentivar también a lo que es una generación como la de la geotermia. Gracias. Gracias, Minor. Vicentina. Justamente conversando sobre esa pregunta con Sugio Kazan hace unos días atrás, era que decíamos que, bueno, son tecnologías diferentes, ¿no? No podemos hacer una comparación de precios igual que la solar, la eólica y la geotermia. Y además, tenemos que tomar en cuenta que la geotermia no solo se puede utilizar para la generación de electricidad, sino que tiene muchos otros usos, como los multipropósitos, que puede desarrollarse y que esto le va a dar una economía sostenible a las zonas que están alrededor de las zonas geotérmicas, ¿no? Entonces, creo que el Estado o cualquier actor que está desarrollando o planificando el recurso energético tiene que pensar de manera individual. La solar sabemos que va a funcionar solo cuando hay sol, igual la eólica cuando hay viento, sin embargo la geotermia la tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Y además le podemos sacar provecho a esta energía para poder desarrollar las comunidades que ya sea como lo mencionó Minor, con la producción de secado de fruta, calefacción, invernaderos, incluso hasta hacen exportaciones, ¿no? de vegetales orgánicos, N cosas que va a beneficiar a la región y al país, ¿no? Entonces, son cosas muy diferentes y por lo tanto, basándonos en ese sentido, pues para mí la geotermia aún sí sería competitivo con las otras renovables, ¿no? Muchas gracias, Vicentina. Señor Sugioka. Ok, gracias. Entonces voy a resumir lo que platicamos con Vicentina la semana pasada. Realmente el costo de energía, o sea, costo de entrada y costo de energía un poco diferente. Costo de energía, por ejemplo, era como en centavos estadounidenses por kilovatio hora. El caso de solar y viento eólico puede ser 4 o 5 centavos, es bastante competitivo, parece. Sin embargo, como Vicentina mencionó, o sea, podemos aprovechar energías solares, viento, solamente cuando salga viento o cuando hay radiación, ¿no? Pero cuando necesitamos más energías, por ejemplo, como demanda pico en la tarde, cuando salga mucha gente de la oficina, no hay sol, ¿no? Entonces, en ese caso, no podemos aprovechar este costo de solares bastante competitivos. Tiene que quemar otras térmicas y otras energías. Entonces, no debe comparar el costo de generación, costo de energía de geotermia con fotovoltaico o eólicos directamente, porque como sabemos que geotermia pueden suministrar 24 o 7 días continuamente con otro costo de energía. Entonces, si quieren comparar, no debe comparar. Pero algo importante es aprovechar todas las fuentes de energía renovable con costos diferentes. Es cargo de reguladores del sistema de electricidad, porque reguladores debe planificar como mezcla de fuentes, varias fuentes de energía renovables, mejor mezcla, ¿no? Viendo los costos diferentes para apuntar costo monómico, costo mínimo del sistema nivelado de todo el tiempo, ¿no? Eso es la como función de reguladores. Después del establecimiento de la mezcla de ciertas energías renovables, pueden ser individualmente invitadas como inversiones de cada energía renovables, pero distintos precios, ¿no? Eso es lo que tenemos que apuntar tal vez. Y también esa diferencia de costo de energía, creo que JICA pedimos como su organización CSIS hacer un como informe mencionando este tema también. Entonces esperamos la publicación de este informe también. Gracias. Muchísimas gracias, señor Sugioka. Estoy consciente de la hora y me voy a preguntar o darle la última pregunta al señor Sugioka,
porque hay una pregunta muy buena en el chat sobre JICA, y es, ¿cuál es la perspectiva de JICA en los próximos años en cuanto a la cooperación con los países latinoamericanos? ¿Usted es pesimista o optimista en cuanto a la cooperación con países en la región? La última pregunta, señor Sugioka. Gracias. Gracias. Sinceramente, estoy encargado de muchos proyectos geotérmicos que tiene la JICA mundialmente, ¿no? Entonces, estoy involucrado en otras regiones también. Sinceramente, comparando con otros países, hay varias diferencias. La gran ventaja de latinos para mí es como nivel de tecnología bases muy altas. Para mí es muy fácilmente transferirla como conocimientos de geotermia de los latinos, ¿no? Entonces, estoy en ese sentido, estoy optimista para geotermia, perspectiva de geotermia en Latinoamérica. Entonces, el siguiente tema de esta zona es, como mencioné durante este evento, cuando establezcan una política y también el siguiente paso, tal vez plan bien establecido de la mezcla de energía renovable. Entonces, pasando ciertos pasos, pueden entrar a geotermia. Aún como Perú, en otros países de Sudamérica, todavía hay campos, hay espacios para geotermias. Ahora, aún ellos contando los combustibles fósiles, pero con tiempo, gracias al tiempo, estamos viendo en el futuro hay espacio de entrada de geotermia. Esa es la perspectiva que tenemos. Sinceramente, es con cuestión de tiempo. Actualmente todavía hay dificultades, pero con tendencias mundiales sigue siendo optimista y sigue continuando nuestra cooperación a esta zona. Eso es más o menos a lo que pensamos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Sugioka y los otros panelistas. Efectivamente, existen muchas preguntas, retos, posibilidades sobre el futuro del desarrollo de la energía geotérmica en América Latina. Nosotros, como CSIS, tendremos un nuevo informe al final de la semana que viene. Y muchas gracias por su presencia. También, otra vez, gracias a JICA por ser socio nuestro tan bueno. Señor José Gil, la ingeniera Vicentina Cruz y señor Sugioka, muchísimas gracias por su presencia. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.